Hola, me llamo Jonathan Tejero y el otro día hicimos un informe sobre la vida, sobre nuestro... ¿Cómo se dice eso? Bueno, hicimos un informe CLOE que define nuestro objetivo laboral. Me salieron 3 perfiles: seguridad, administrativo y artístico. Seguridad es protección sobre los otros, sobre instalaciones, y son ideales de justicia y servicios a los otros, y obediencia y autoridad. Yo no estoy de acuerdo con esto porque no he decidido aún mi objetivo laboral y no puedo estar de acuerdo con ninguno de los que me ha salido. Administrativos son personas que tienen gusto por el orden y valoran la estabilidad y unas condiciones laborales que permiten relacionarse con otras personas. Eso sí podría estar de acuerdo porque a mí me gusta relacionarme con las personas y no estar en un puesto de trabajo que no tenga nada que ver con nadie. Y artístico son personas que se quieren expresar su creatividad y emociones a través de la ocupación laboral. Yo no me veo artista. Bueno, seguridad, ocupaciones relacionadas serían bombero, policía, vigilante y protección civil, agente rural. Administrativo sería administrativo, secretaria y contable. Y artístico, pues músico, escritor, bailarín. Y los aspectos destacados, pues salió que situar por delante las consideraciones al poder relacionarse durante la jornada laboral. Eso sí, estoy de acuerdo. Como me he dicho antes, a mí me gusta relacionarme con las personas y disponer de tiempo después de la jornada laboral. Sí, eso sí me gusta bastante. Sí, puedo estar de acuerdo porque yo quiero tener mi tiempo separado de la vida laboral. Una sociabilidad alta indica personas que sí, a mí me gusta relacionarme con las personas. Soy social y creo que también estoy de acuerdo con esto. Y una irritabilidad, pues sí, puedo entender fácil a una persona y relacionarme con la persona, las situaciones o cambios inesperados. Social relacional, aptitud para relacionarse con personas, especialmente en el mundo del trabajo. Sí, yo creo que puedo relacionar con las personas dentro de mi trabajo. Y esportiva no estoy de acuerdo porque a mí no me gusta el trabajo físico ni nada. Contra menos puedo hacer, pues mejor. Autocontrol, pues sí, puedo mantener la calma durante problemas diversos que puedan suceder en el horario laboral. Puedo separar mis conflictos personales de la vida laboral. Y adaptación al contexto, pues soy flexible en relación con las tascas encomendadas y tengo una disponibilidad geográfica. Sí, puedo trabajar, tener un horario laboral flexible y una disponibilidad bastante alta. No sé, está aquí el informe de la CLOE y quedan 6 días. ¿6 días para qué? Serán 6 días. Me han dicho que digas que quedan 6 días. No te vayas para